Esta semana lo que vamos a tratar pues es la semana número 5 sobre patología renal. Nuevamente lo van a tocar conmigo, eh, Heidi Silva, y pues vamos a empezar por ver nuestro índice como siempre, en donde pues vamos a empezar viendo lo que vendría a ser la glomerulopatía, el síndrome nefrótico, el nefrítico, la la glomerulitis rápidamente progresiva, la enfermedad tubulointersticial, la vasculopatía, uropatía obstructiva y tumores renales. La última de tumores renales es bastante importante porque sí hay preguntas que van viniendo en los exámenes, entonces sí hay como que un poquito de ojo porque a diferencia de lo que vendría a ser pues nuestras primeras cositas que son como las glomerulopatías, ustedes ya saben que es el síndrome nefrótico, que es el síndrome nefrítico, entonces esas cositas que son al final que no les suena tanto, traten de ponerle un poquito más de énfasis porque lo demás es solo repaso. Ok, entonces vamos a empezar primero por lo que vendría a ser pues nuestra glomerulopatía. Lo que vendría a ser nuestro glomérulo, nosotros tenemos ciertas estructuras. Estas estructuras vienen a ser los pocitos, ¿verdad? Estos pocitos, ¿qué son? Son proyecciones que son interdigitales y que van a estar separados por ciertas hendiduras que nos van a dar pues la función de filtración. Y en estas lo que encontramos es un penacho pues glomerular, que es el soporte o está soportado por las células mesangiales. ¿Ok? Y en esto se va a basar pues nuestras glomerulopatías que van a dañar a nuestros pocitos. ¿Ok? Entonces, para ello hay un cuadrito que nuevamente, si es que em, les mueve un poquito lo de patología, pueden revisar nuestro librito base, que es bastante importante y es bastante bonito. Y pues nos dice que tenemos tres, ¿no? Las glomerulopatías primarias, las glomerulopatías secundarias a enfermedad sistémica y los trastornos hereditarios. En lo que vendría a ser nuestras glomerulopatías primarias, vienen a ser algunos como las enfermedades de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa, la posinfecciosa aguda, la membrana proliferativa, la nefropatía por IgA. Y en la secundaria, pues ya vendríamos a ver la nefritis lúpica, que ustedes lo pueden conocer debido al lupus eritematoso, la nefropatía diabética, que ustedes saben que es bastante recurrente, la amiloidosis, la secundaria mieloma múltiple, síndrome de Gould-Pasteur, la polivasculitis microscópica, la granulomatosis de Wenger, la púrpura de Enoch y otras, que algunas sí nos lo van a dar como tal y nos lo explican y nos dicen esto se lo tienen que aprender y otras pues quizás si a ustedes les apetece buscarlo, pueden buscarlo y pueden decir, ah, esto es así, así, porque si bien es cierto hay cositas que no son como que tan frecuentes en el hospital, quizás justo a ustedes les tocó el caso más interesante y justo les vino lo más raro, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero por nuestros mecanismos de lesión. En primer lugar, vamos a tener pues nuestros mecanismos inmunitarios. En nuestros mecanismos inmunitarios vamos a ver a quiénes. Vamos a ver primero a nuestro depósito en glomérulo de complejos antígeno anticuerpo. Y para esto pues lo vamos a explicar. Ok, entonces, el primero que estábamos viendo, el primero viene a ser ¿qué? El por inmunocomplejos, ¿verdad? Por inmunocomplejos que son circulantes. Estos inmunocomplejos circulantes lo vamos a ver primero como un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo en sí? Nosotros vamos a tener nuestro antígeno. No sé si han visto en el libro que es como que esto, ¿no? Esto. Ese es un inmunocomplejo. Ya, lo que nosotros vamos a tener es pues que vamos a tener nuestro antígeno. ¿Ok? Vamos a tener nuestro antígeno. Este antígeno es endógeno. Es endógeno. Y es endógeno, por ejemplo, en el lupus o en enfermedades pues que son estreptocócicas. ¿Ok? Estreptocócicas. Y pues estas se van a formar ¿en dónde? In situ.
in situ es pues en nuestro glomérulo, ¿verdad? Porque estamos hablando de glomerulopatías. O también se pueden formar ¿en dónde? En nuestra circulación, ¿ok? Y ya después se van a ir, ¿a dónde? A, obviamente, nuestro glomérulo. Esto es en lo que se basa. Entonces, yo tengo mi antígeno, que es endógeno, se puede unir este, in situ en tu sangre, o también puedes, perdón, en la circulación, o puede ser in situ, que puede ser en dónde? En nuestro glomérulo, porque se llama glomerulopatías. ¿Ok? ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar que nosotros vamos a tener una lesión, porque obviamente si yo tengo esta patología, la patología que me causa una lesión. Entonces yo tengo mi lesión. ¿Cuál va a ser mi lesión? Mi lesión va a ser que yo voy a tener una infiltración leucocitaria. ¿En dónde? En mi glomérulo. ¿Ok? Una infiltración leucocitaria en el glomérulo, lo cual pues va a ir proliferando a otras células. ¿Ok? Eso vendría a ser nuestro inmunocomplejo circulante, que es lo más fácil de entender. Porque si ustedes se dan cuenta es in situ y si está circulante, pues significa que también puede estar ¿dónde? En nuestra circulación y que pues va a llegar en algún momento a nuestro glomérulo y lo que va a pasar es que va a causar una lesión. ¿Por quiénes está causado? ¿Qué enfermedades me pueden causar esto? LES o enfermedades estreptocócicas. ¿Qué es lo que me causa mi lesión? Infiltración leucocitaria. ¿Ok? Ok. El segundo mecanismo viene a ser nuestros anticuerpos que van a reaccionar in situ. ¿Ok? Y estos anticuerpos como tal, lo que va a pasar es que reaccionan ya de una forma directa, con antígenos. Vamos a poner, no me acuerdo cómo es la representación del antígeno, pero vamos a poner una bolita ya. Los antígenos van a ser nuestra bolita. Este es nuestro antígeno, nuestra bolita. Entonces, este va a reaccionar con antígenos que ya se encuentran fijos. ¿Dónde? En nuestro glomérulo. Este es nuestro glomérulo. Y en este glomérulo mi antígeno ya está fijado. Entonces, él se encuentra ahí. Arriba te dice circulante, entonces tu antígeno no está en tu glomérulo. Tu antígeno está en tu sangre y puede viajar, como estábamos viendo, hasta nuestro glomérulo. En nuestro caso, tenemos nuestro antígeno que está pues ya como tal plantado o fijo dentro de nuestro glomérulo. ¿Ok? Entonces a este pues va a llegar algo más, que es este palito, y va a causar que nosotros ya tengamos nuestro inmunocomplejo. ¿Ok? Y pues de esta forma va a causar una lesión. El tercero viene a ser mediados por contraanticuerpos de la membrana basal. ¿Ok? Y esto pues ya vamos a verlo en quiénes. En la glomerulonefritis con semilunas. También vamos a ver un depósito con patrón de tinción lineal. Y pues vamos a cambiar qué cosa. Acá lo importante, el contra anticuerpos y que sí puede venir en el examen, viene a ser pues que tenemos nuestro cambio de forma, ¿no? ¿A qué cambiamos nuestra forma? A la cadena de A3 de nuestro colágeno, del colágeno tipo 4. ¿Ok? Y en este caso, no sé si, bueno, ustedes han llevado la clase ya, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener un síndrome. El síndrome se llama el síndrome de Good-Pasteur. ¿Alguno de ustedes ha estudiado qué es el síndrome de Good-Pasteur? ¿Ustedes se acuerdan de la regla de tres simple? Es como una crucecita que, no sé, acá tienes tu resultado, acá tienes otro resultado y así. Ya. Lo que te explico, como yo lo entendí en su momento, el síndrome de Good-Pasteur, es que nosotros tenemos pues una reacción. ¿Qué tipo de reacción? Una reacción cruzada. ¿Ok? Una reacción cruzada entre pues mi patología que está en la membrana
basal de los alveolos, pero esta reacción cruzada síndrome de Gould-Pasteur, lo que pasa es que tengo esta lesión en mi membrana basal. Y lo que va a pasar es que yo voy a tener dos tipos de lesiones a la misma vez. Primero, una lesión en el riñón y también una lesión en dónde? En el pulmón. ¿Ok? No sé si hay una imagen por acá. Listo. Esto pues te explica, ¿no? En realidad no, como tal no lo engloba en la teoría, pero sí es importante que se lo sepan porque es algo que yo siempre les he dicho. En los exámenes no les preguntan lo común de las enfermedades, le preguntan lo único de cada enfermedad. Entonces, en la enfermedad de Gould-Pasteur te dice pues que nuevamente tenemos nuestros alveolos y nuestros riñoncitos afectados. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener hemorragia alveolar más glomerulonefritis que se dan pues por anticuerpos antimembrana basal, que es lo que estábamos explicando. Y algo que sí les voy a decir es que se acuerden de las hipersensibilidades, porque se acuerdan que también estábamos hablando en pulmón sobre las hipersensibilidades, pues acá lo mismo. Una hipersensibilidad tipo 2. Y pues acá te explican que los anticuerpos antimembrana basal se van a dirigir contra lo que ya les dije, el colágeno tipo 4 y van a cambiar que nuestra cadena pues alfa 3 y van a haber componentes pues de membranas basales glomerulares y pueden causar esta reacción cruzada, ¿no? Con la membrana basal de los capilares pulmonares, que yo lo que les expliqué. Las manifestaciones clínicas no nos preguntan mucho, pero pueden verla, que puede ser la adhesión, obviamente, porque está afectando nuestros alveolos. Vamos a ver hemoptisis, vamos a ver glomerulonefritis rápidamente progresiva, hematuria y etc. de cosas. Lo importante es que ustedes definan, pues, esta partecita de acá, que es la que te define como tal, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que vamos bien. Ok. Entonces, si ya hablamos de esto, vamos a hablar también de qué. Vamos a hablar de nuestros mediadores. Ok. En nuestros mediadores primero tenemos pues a la activación del complemento por la vía clásica, que nos va a generar ciertas sustancias quimiotásicas como el C5A. ¿Para quiénes? Para nuestros neutrófilos y nuestros monocitos. Por otro lado, también tenemos a la apoptosis celular, que esta pues se va a activar por la vía alterna y la lectina que se transporta la manosa del complemento. ¿Ok? Esto como que no les preguntan tan así, pero por ejemplo lo anterior que eran los mecanismos de lesión, sí. ¿Ok? Y en este caso, pues los mediadores, como ya lo saben, tenemos a los monocitos, macrófagos, linfocitos T sensibilizados y algunas plaquetas. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar ¿de qué? Vamos a hablar de lo que ustedes ya conocen. Un poquito de lo que, vamos a repetir unas cositas que ustedes ya conocen como tal. Vamos a hablar primero del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se va a definir por los valores que ellos tienen. Por ejemplo, lo que vamos a ver acá son, como les digo siempre, ciertas características. ¿Qué veo aquí? Veo aumento de la permeabilidad capilar, por lo tanto, pues va a haber una proteinuria masiva porque mi riñoncito no está filtrando como tal y está dejando pasar ciertas cosas como las proteínas, entonces se van, ¿no? Se están yendo en mi orina y es mayor a 3,5. Ya, ¿cuál es lo que yo me tengo que acordar aquí? Es que en el síndrome nefrótico lo que tú encuentras es una hipoalbuminemia. ¿Por qué encontramos una hipoalbuminemia? Porque baja, ¿verdad? La albúmina porque tenemos em, una fuga de proteínas. También porque tenemos un edema. Entonces en tu sangrecita no va a haber mucha albúmina. También vamos a ver una hiperlipidemia y una lipiduria. ¿Ok? ¿Qué más vas a ver aquí y por qué es importante? Lo que es importante aquí es las enfermedades que podemos ver en el síndrome nefrótico. Y en este caso, pues aquí están las causas sacadas de nuestro libro base, que nos dice pues glomerulopatía primaria.
Y las glomerulopatías primarias, como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros tenemos a las enfermedades, la nefropatía membranosa. ¿En quiénes es importante la nefropatía membranosa? En adultos, si lo ven más relevante. Y por ahí pueden sacar un dato, ¿para qué? Para marcar o descartar ciertas respuestas en sus exámenes. ¿Qué más veo? Veo enfermedades de cambios mínimos. Si son mínimos, son chiquitos, entonces también están ¿en dónde? En los enanos. Bueno, yo les digo enanos a los niños. A los niñitos les da las enfermedades de cambios mínimos, ¿ok? La glomerulosclerosis segmentaria le da más a los adultos. La glomerulonefritis membranoproliferativa le da tanto a niños y adultos. Y a la nefropatía por IgA y otras, pues también no se diferencia mucho, ¿verdad? Y pues, ¿qué nos puede causar nuestro síndrome nefrótico de las enfermedades sistémicas que conocemos? Vamos a ver qué nos puede causar, pues, la diabetes mellitus. ¿Qué más? La amiloidosis, que ustedes ya lo conocen, y nuestro típico lupus eritematoso sistémico, que pues es una falla, ¿no? Es una falla en todo nuestro sistema, entonces obviamente pues vamos a tener algo en nuestro riñoncito, como el hecho de nuestro lupus eritematoso. ¿Qué más? Ingestión de fármacos, como lo son la penicilina, la heroína cortada, infecciones. Siempre ustedes pregunten, señor, cuando ustedes hagan sus historias clínicas, en sus antecedentes, ¿qué dice? Antecedentes personales. Infecciones como quizás la persona ha tenido paludismo, ha tenido sífilis, hepatitis B, VIH, entonces siempre evalúo su riñoncito para ver si es que tiene algún síndrome como el síndrome nefrótico que se asocia a estas enfermedades. ¿Qué más? El cáncer como carcinoma, melanoma o misalenas, como lo pueden ser las alergias, picaduras de abeja, nefritis hereditaria, que nosotros pues ya vamos viendo, ¿ok? Entonces, la enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos viene a ser pues un trastorno de forma benigna, ¿ok? Y es algo muy frecuente y como les estaba mencionando, en quienes se da más. Es demasiado común en quienes, en los niños, ¿ok? Y acá este síndrome nefrótico se da en niños, pero algo importantísimo aquí es que si en algún momento le responden, este niño viene con afectación, ¿no? En el riñoncito y tal, XXX cosas y les dicen que el niño no responde a corticoides. Perdón, que el niño responde a corticoides. Este niño tiene ¿qué? Enfermedad de cambios mínimos. Porque uno te está diciendo niño, dos te está diciendo pues en niños quién es más frecuentes en la enfermedad de cambios mínimos. También te puede decir que es un trastorno benigno, enfermedad de cambios mínimos. Y en la epidemiología, ¿qué te dice? Que responde a corticoides. ¿Ok? Entonces yo digo claramente que es una enfermedad de cambios mínimos. ¿Qué más? Las manifestaciones en sí van a ser insidiosas y ¿qué es importante aquí? Que ustedes se acuerdan que estábamos hablando de ciertas características, pues en este caso no va a haber hipertensión. Un niñito no tiene hipertensión. Y pues la función renal, como es benigna, pues también se va a mantener conservada. Pero sí vamos a tener una pérdida de proteínas, pero de forma limitada, no tan brusca como quizás lo pueden ser otras. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a ver? Primero lo que voy a ver son glomérulos normales, túbulos contorneados proximales cargados de lípidos y gotitas proteicas y borrado uniforme y difuso de los pedicelos de los podocitos. Ahora, chicos, ¿por qué les menciono por qué le he puesto un rojito acerca de los túbulos contorneados proximales cargados de lípidos y gotitas? Porque literalmente les viene así, les dice, no sé, al análisis patológico se puede ver que puedo ver que hay el túbulo contorneado está cargado de lípidos y gotitas proteicas. ¿Y ustedes qué van a marcar? Enfermedad de cambios mínimos. O, por ejemplo, ya de frente, le colocan demasiado fácil. Niño de 5 años, no sé, eh, sufre un trastorno benigno y está respondiendo a corticoides y se le encuentra que sus túbulos contorneados proximales están cargados pues, de lípidos y gotitas proteicas, que van a marcar enfermedad de cambios mínimos. ¿Ok? ¿Qué más encontramos? La glomerulonefritis membranosa proliferativa y la enfermedad de depósitos. ¿Ok? Entonces, acá lo que vamos a ver es, primero, que va a ser, pues, como le estábamos mencionando desde el inicio, es que es la alteración en sí de nuestra membrana basal. ¿De qué tipo? Nuestra membrana basal glomerular y de nuestro mensaje. En este caso vamos a tener, pues, la proliferación en sí de las células glomerulares y se da, otra vez, idiopáticos en niños y en adultos, ¿ok? Pero estamos hablando, pues, que esta sí se da más que todo en niños, ¿verdad? Perdón, en adultos. La que se daba más en niños es en cambios mínimos.
Las manifestaciones de esta, pues vamos a ver la hematuria, la proteinuria, eso más que todo. Pero ¿qué vamos a ver más? Vamos a ver que como acá nos dice enfermedad de depósitos densos, pues ¿qué vamos a ver? Vamos a ver inmunocomplejos circulantes, que ya lo estábamos explicando en un inicio. ¿Se acuerdan qué son los inmunocomplejos circulantes? Vamos a hablar acerca de depósitos subendoteliales, vamos a encontrar IgG, vamos a encontrar depósitos de C3, C1, Q, C4, y si les dicen a la microscopía, vamos a ver pues una membrana basal glomerular más engrosadita, ¿no? Y además pues nuestro pared capilar pues va a tener un contorno de rail de tren. Ahora, ¿por qué es importante esto y por qué lo he puesto ahí y no como tal la definición? Es porque acá lo que ustedes tienen que ver es el rail del tren, porque ustedes literalmente les van a colocar eso, les van a colocar ciertas cositas que otra vez son específicas. Entonces acá en la histopatología te dicen glomérulos grandes, acentuación de espectro lobulado, te dicen proliferación de células mesangiales, te dicen que hay depósitos electrodensos como el depósito C3, IgG, C1Q, C4, pero también te dicen que, y tú no te acuerdas, tú dices, escucha, pero eso es demasiado complicado, no me voy a acordar. Te van a dar esa alternativa del riel del tren. Y tú vas a decir, esa es la alternativa que debo marcar. ¿Ok? Ok. La siguiente es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Dónde encontramos a la glomerulosclerosis local y segmentaria? Le encontramos, allá, acá. Le encontramos en la glomerulopatía primaria. ¿En quiénes se dan más? En adultos, ¿verdad? Entonces, acá que me dice, la principal causa, la principal se da en adultos, tiene proteinuria en un rango no nefrótico y no a diferencia, eso es lo que les estoy mencionando. Hay cosas que te van a dar indicios para marcar la respuesta, si es que no te acuerdas. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente no va a responder a corticoides a diferencia de nuestro paciente con glomérulo de enfermedad de cambios mínimos. ¿Ok? Y acá lo que voy a tener pues es una enfermedad primaria, que ustedes saben que las enfermedades primarias pueden ser idiopáticas, se puede asociar a otras enfermedades como lo son el VIH, la cicatrización de lesiones como lo es la nefropatía de IgA y la respuesta adaptativa como lo puede ser la ablación renal. O sea, le pueden sacar un riñoncito y esto pues se va a adaptar, pero nos va a dar nuestro síndrome nefrótico de tipo glomerulosclerosis local y segmentaria. ¿Ok? En lo que vendría a ser el focal, vamos a encontrarnos en los glomérulos y en segmentaria pues ya dentro de cada glomérulo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que vamos a ver pues un aumento de nuestra matriz mesangial, vamos a encontrar hialinosis y gotículas de grasas, ¿a diferencia de qué? A diferencia de este que lo que estábamos viendo es que en cambios mínimos encontramos que cargado de lípidos y gotitas proteicas. ¿Acá qué es? Acá es depósito de masas hialinas y gotitas de grasa y atrapamiento inespecífico de qué cosa? Del IgM y además pues obviamente nuestros borrados de pedicelos. Ok, hasta ahí y estamos. No creo que sea muy complicado, es bastante fácil de entender, bastante fácil de aprender. Y vamos a irnos a nuestra nefropatía membranosa, que es la forma más crónica que tenemos, ¿ok? Y está mediada por quiénes, por lo que estábamos hablando en un principio, nuestros inmunocomplejos. Esta nefropatía membranosa se da pues de forma in situ, ¿no? O sea, en su sitio que estábamos hablando en un inicio, ¿verdad? De los anticuerpos, pues con los antígenos endógenos que ya estábamos hablando que se encuentran ya plantados en nuestro glomérulo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que el autoantígeno puede ser, por ejemplo, la fosfolipasa A2, que va a reconocer el anticuerpo que va a ser responsable de esto. ¿Ok? Y la manifestación, pues, es que esta sí va a debutar como qué? Como un síndrome nefrótico florido. ¿Ok? Y acá tú no tienes antecedentes. O sea, va a haber patologías en las que tú te vas a preguntar por qué le está dando esta paciente y normalmente siempre le tratamos de buscar el hecho de la genética, ¿verdad? Pero en este caso, pues vamos a ver que este si viene a ser o debuta como un síndrome nefrótico florido, pero sin que esté presente pues todos los antecedentes que quizás podemos preguntarle. Dice, no, no tengo, no tengo, no tengo. Tú vas a decir nefropatía membranosa. ¿Ok? Esto también se puede dar por fármacos, infecciones, tumores y el lupus que siempre lo hemos visto. Por eso es importante, chicos, que la mayoría de veces que estamos hablando acá, estamos hablando de fármacos. Entonces, si ustedes van a recetar algún fármaco,
tienen que recetarlo viendo si el paciente tiene o no tiene un síndrome nefrótico, si tiene alguna lesión en su riñoncito, quizás le puede hacer daño, no sé. Entonces, pueden recetar siempre y cuando ustedes tengan la consideración de todo eso. ¿Ok? Ok. ¿Qué es lo que yo voy a ver? Voy a ver engrosamiento difuso, voy a ver espículas y pues obviamente mis podocitos con borrado de pericelo. ¿Ok? Si les preguntan espigas, ¿qué vamos a responder? Todos en coro. Nefropatía membranosa. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a ir al síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es más agudo y si se dan cuenta, a diferencia del anterior, este ya nos habla de una hematuria. ¿Con quién? Con eritrocitos que son amorfos, ¿verdad? Que son dismorfos. Y pues también vamos a ver cilindros eritrocitarios y vamos a ver una oliguria, una azoemia y aquí ¿qué tenemos? Oh, vaya, tenemos hipertensión. Ok, Heidi, pero ¿cuáles son las causas de esto? Pues vamos a verlo por años, ¿ok? En el anterior también lo veíamos por primarias, ¿verdad? Por primarias, secundarias, pero también se relacionaba mucho con la edad. Entonces, acá vemos que en los menores de 15 años, lo que vamos a ver mayormente son glomerulonefritis postinfecciosa, ¿ok? Y en este, perdón, sí, y la nefropatía por IgA, enfermedades de membrana basal delgada, nefritis hereditaria, la púrpura, nefropatía lúpica, de 15 a 65 años, otra vez repetimos nefropatía de IgA, enfermedad de membrana basal delgada, nefropatía lúpica, nefritis hereditarias y un montón de cosas más. ¿Ok? Y ahora pues vamos a ver cuáles de estas se engloban en el síndrome nefrítico. Ok. En primer lugar vamos a ver pues a nuestra glomerulonefritis post-estreptocócica, que no sé si ustedes han escuchado muchas veces que esto causa diferentes enfermedades o bueno, causa diferentes rezagos en el paciente que lo sufre. ¿Ok? Otra cosa más, chicos, que bueno, que el doctor lo mencionó en su momento y que ustedes tienen que saber, cuando nosotros hacemos algún daño a nuestro riñoncito, así como si les diera un infarto a ustedes, en el infarto ya no, tus celulitas ya no se regeneran, ¿verdad? Igual que en el hígado. Lo mismo pasa con nuestro riñoncito. Tenemos que cuidarlo porque nuestro riñoncito también se queda con ciertas secuelas. Por ejemplo, en el caso de las mujercitas, que sufrimos más de infecciones, eh, tratemos de no tener esas infecciones. ¿Por qué? Porque pues nos pueden dañar a nuestro riñoncito en un futuro. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a ver que es, obviamente tenemos alguna infección, que en este caso pues vendría a ser postestreptocócica, y pues vamos a empezar. Esta se da más que todo por los inmunocomplejos. Por eso la primera diapositiva repasan otra vez y pues nuevamente, inmunocomplejo. Y la consecuencia viene a ser pues que estos inmunocomplejos van a causar, como lo veníamos viendo arriba, nuestro daño tisular. ¿Porque qué? Estamos hablando de nuestra vía clásica. Entonces, en este caso, este inmunocomplejo va a activar esa vía clásica. ¿Ok? Además, en este caso lo que vamos a tener en nuestra histopatología como tal es pues que vamos a tener a nuestros depósitos granulares de IgG y complemento de la membrana basal glomerular. Y en nuestros antígenos vamos a tener proteína estreptocócica, que ya lo estábamos viendo, ¿no? Estábamos viendo proteínas estreptocócicas porque son obviamente postestreptocócica, exotoxina y gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa estreptocócica. Heidi, ¿qué me tengo que acordar de aquí? Es mucha información. Ok, vamos a ver qué te puedes acordar. Primeramente que vamos pues a tener nuestra hipercelularidad, que ustedes si lo están viendo o me están siguiendo, ya lo hemos mencionado bastantes veces. Ya pucha, Heidi, entonces, ¿cuál me voy a acordar? Bueno, te vas a acordar de que vamos a ver depósitos de inmunocomplejos en tipo joroba, ¿ok? Y te dice inmunocomplejos en tipo joroba y encima te dicen, en paciente que ha tenido una infección y también se le encontró depósito de IgG y además encontramos que se ha activado la vía clásica. ¿Qué vas a responder? Vas a responder una glomerulonefritis postestreptocócica. Ok. Después vamos a ver nuestra glomerulonefritis por IgA. Esta, más que todo, se da pues en nuestras edades jóvenes, o sea, nosotros somos propensos, ¿no? Nosotros los jovencitos somos propensos, ustedes más porque ustedes son más jóvenes. El inicio viene a ser un episodio pues de una hematuria intensa que tenemos de 1 a 2 días después de una infección inespecífica de las vías pues de respiratorias altas. ¿Ok?
Y acá es lo que se van a acordar. O sea, paciente que viene. Yo me acuerdo que vino una pregunta, o bueno, según yo, a lo que yo recuerdo, es que viene esa pregunta de vías respiratorias altas. O sea, el paciente había sufrido de una infección de vías respiratorias altas. ¿Qué es lo que pasa con este paciente? Entonces yo digo, ¿qué puede tener este paciente si me están diciendo que tiene infección de vías respiratorias altas? ¿Qué voy a pensar? Si te están hablando de síndromes, ¿no? Se están hablando de glomerulonefritis. Todo tienes glomerulonefritis, tienes por cambios mínimos, no me acuerdo, Heidi, ¿qué es? ¿Te vas a acordar? ¿Por qué? Porque yo te dije IgA alta, ¿ok? Vía respiratoria IgA alta. Respiratoria alta. Muy bien. Con eso ya tienes. Ok. Entonces, ¿qué más? Dice que se asocia a qué? Al IgA, eliminación de IgA y anticuerpos frente a la IgA glucosilada de forma anómala, ¿no? Porque no es normal, ¿ok? Entonces el IgA lo vamos a ir eliminando. ¿Qué es lo que voy a ver? Lo que voy a ver es estas tres figuritas que estamos viendo, que es ensanchamiento mesangial, ausencia de componentes del complemento y la proliferación endocapilar, ¿ok? Ahora vamos a ver la nefritis hereditaria. La nefritis hereditaria pues ya viene a ser un grupo ya de glomerulopatías, que pues obviamente va a haber mutaciones en genes que ya van a modificar, pero Heidi, ¿qué van a modificar? Mi membrana basal glomerular, porque eso es de lo que estamos hablando hasta ahora, ¿ok? Y uno de ellos viene a ser el síndrome del Porter. Si a ti en el examen te dicen, niño que viene con sordera, no te escucha bien, te dice trastorno de ojos, te dice que tiene nefritis, automáticamente vas a marcar síndrome de Alport y eso es una pregunta súper regaladísima, ¿ok? Y ¿se acuerdan que estábamos hablando del colágeno tipo 4? Pues en este caso el síndrome de Alport tiene el origen ahí, tiene el origen en la mutación de nuestro colágeno tipo 4 que está ligado ¿a quién? Está ligado a nuestro cromosoma de tipo 10, ¿ok? Lo más importante aquí, como les dije, es la nefritis, niño que viene con nefritis, sordera de conducción y trastorno del ojo, de frente, síndrome del Alport y le regalaron esa pregunta. Ay, por- Ya, ok. Ahora vamos a ver la glomerulonefritis de tipo rápidamente progresivo, ¿ok? Y en este caso, pues vamos a ver una definición que viene a ser pues un síndrome clínico con pérdida ya progresiva de quién? De nuestra función renal, porque es rápidamente progresivo. En este caso, nos viene a dar que, si te dice que el paciente murió rápido, o sea, se murió rapidísimo, no te dio tiempo ni de curarlo ni nada, y se murió rápido y además vino con una oliguria gravísima, tiene un síndrome nefrítico y se murió rápido porque hizo insuficiencia renal. Si ustedes utilizan su lógica, medicina es lógica, ustedes utilizan su lógica y encima han estudiado, ustedes van a decir glomerulonefritis rápidamente progresiva. Obviamente, ¿a dónde te va a llevar? A una insuficiencia renal que te va a llevar a la muerte. ¿Pero por qué? Porque vamos a ver que va a pasar el fibrinógeno al interior de nuestra cápsula de Bowman y este estímulo como tal va a darnos pues semilunas epiteliales que no deberíamos tener. ¿Qué es lo que me voy a acordar de aquí, Heidi? Los tipos. Y sé que es bastante, pero se van a tener que acordar. Y en los tipos pues vamos a encontrar primero el tipo 1, que son anticuerpos antimembrana glomerular. Y en este caso vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar los depósitos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando ya de esto? Ya. En este caso estamos hablando de depósitos lineales, ¿no? De IgG, C3 en la membrana basal glomerular. ¿Qué es lo que yo puedo acordarme de esto? Mi reacción cruzada, que es el síndrome de Wood-Pasteur, que ya lo estábamos hablando. El tipo 2 viene a ser pues los depósitos de inmunocomplejos y vamos a ver complicación de nefritis por inmunocomplejos, proliferación celular y entrada de linfocitos al ovillo glomerular. Y la tipo 3 viene a ser ya la ausencia de anticuerpos ante esto. Y acá se van a acordar del paus inmune, que pues se va a asociar a quién? Al ANCA, ¿ok? Y va a tener un componente de vasculitis sistémica. Ya, hasta ahí, bacán, chévere, pero ¿a quién me ataca?
Acá este cuadrito lo resuelvo. El tipo 1, que es el anticuerpo antimembrana glomerular, solamente se limita al riñón, como es también en el síndrome Gould-Pasteur. En el caso del tipo 2, también encontramos los inmunocomplejos como la idiopática, glomerulonefritis, postinfección y nefropatía de IgA. ¿Ok? Y el tipo 3, que es pausi inmunitaria, ya viene a estar asociada al ANCA, idiopática, granulomatosis y polivascular y microscopio. ¿Ok? ¿Qué es lo que veo? Que ustedes les colocan semilunas, ovillo glomerular colapsado, en especial las semilunas, ustedes obviamente que van a marcar glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Por qué? Porque ya te estás dando cuenta que tiene semilunas, porque lo estábamos hablando arriba, por la fisiopatología, por el paso del fibrinógeno al interior de la cápsula y estímulo mitógeno que nos da estas semilunas. Y el ovillo glomerular pues se va a encontrar colapsado. ¿Ok? Ya. Ahora hablemos acerca de la glomerulonefritis por anticuerpos contra membrana basal glomerular. En este caso, cuando hablamos ya de anticuerpos, se han dado cuenta que estamos hablando bastante de IgG y C3, ya, lo mismo, acá lo mismo. Y vamos a tener que riñones de mayor tamaño y pálpidos. Y en este caso vamos a tener pues la ruptura de la membrana basal glomerular y a diferencia del anterior, si se dan cuenta, estamos hablando de un estímulo mitógeno porque el paso de fibrinógeno y tal. Acá lo que estamos hablando es que hay proliferación de células epiteliales que las van a llamar semilunas, lo cual pues nos va a dar esta exudación, ¿verdad? Ok. Y lo mismo, hay anticuerpos que reconocen colágeno tipo 4, patón intenso, IgG y C3. Ok. Entonces, acá tenemos un cuadrito que no es necesario que se lo aprendan, pero para que tengan una idea y vuelvan a repasar, pueden leerlo. Por ejemplo, glomerulonefritis postinfecciosa, síndrome nefrítico, eh, tengo IgG, C3. Mire, se dan cuenta, la mayoría es IgG y C3. ¿Ok? Y acuérdense de las cosas que ya estamos diciendo que son las menos comunes en cada enfermedad. ¿Ok? La enfermedad túbulo intersticial, vamos a ver primero, pues, que es una de las causas más frecuentes de la insuficiencia renal aguda, que ya lo han estudiado, y pues va a tener una lesión de célula tubular y pues obviamente nuestros trastornos de flujo. ¿Por qué? Porque esta esquemita lo explica muy bien. Primero, pues vamos a tener nuestra lesión tubular. Ya les dije, cuídense porque pueden tener esta lesión tubular y como acá lo dice, pues nos puede dar una IRA, ¿no? Una insuficiencia renal aguda. Entonces vamos a tener cuatro mecanismos. Primero vamos a tener el aumento de renina-angiotensina, la disminución de NO y PG1, 2, y esto pues nos va a llevar a una vasoconstricción. Si hay vasoconstricción y todo eso, pues nos va a disminuir nuestra filtración glomerular. Después vamos a tener obstrucción por cilindros, lo cual pues nos va a aumentar nuestra presión intratubular. El tercero es el flujo retrógrado tubular, que nos va a disminuir el flujo del líquido tubular. Y esto también vamos a asociarlo a una inflamación intersticial. Todo esto nos lleva a disminución del filtrado glomerular. Ahora, el quinto viene a ser un efecto glomerular directo. Por ejemplo, en isquemias o también tenemos nefrotoxinas. Entonces, esto ya es directo, ¿no? A diferencia de esto, pues que sí tiene ciertas cosas, por ejemplo, el aumento de renina-angiotensina, obstrucción por cilindros, flujo retrógrado tubular, inflamación intersticial. Ya. Ahora, la nefritis tubulointersticial. La nefritis tubulointersticial, si ustedes ven nefritis, y supongo que ¿se acuerdan de las nomenclaturas? Así ya. Nefritis, pues inflamación. ¿Inflamación de qué? De los riñones en el intersticio y túbulos, que viene a ser pues la pelvis renal. En la nefritis intersticial vamos a ver que puede darse por fármacos, trastornos metabólicos, lesiones físicas, infecciones víricas y reacciones inmunitarias. Y esta también tiene partes. ¿Qué partes? Aguda y crónica. En la aguda, ustedes saben que cuando es aguda es de inicio rápido. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Edema intersticial, infectado leucocítico, necrosis tubular. Y ya en la crónica, ya pues vamos a ver una atrofia tubular diseminada, que ya es lo más crónico, ¿no? Y una fibrosis intersticial. ¿Qué infecciones me pueden dar?
infecciones como la pielonefritis, por eso cuídense, porque les puede dar una nefritis. A ustedes, no sé, a mí el año pasado me dio, justo estaba estudiando este tema y me dio pielonefritis. Entonces, infecciones, pielonefritis aguda bacteriana, pielonefritis crónica, otras infecciones, toxinas como fármacos que le pueden hacer daño a su riñoncito, nefritis intersticial aguda por hipersensibilidad, analgésicos, metales pesados, plomo, cadmio y enfermedades metabólicas como nefropatía por uratos, nefropatía aguda por fosfatos, etc. Factores físicos como lo puede ser una obstrucción crónica de las vías urinarias, los hombrecitos, y las neoplasias como mieloma múltiple, reacciones inmunitarias, vasculopatías, misceláneas como nefropatía, etc. Esto no es muy importante, lo importante es que se aprenden pues la definición en sí de qué es lo que pasa o qué es lo que causa. Si se quieren aprender, para mí sería importantísimo que se aprendan las infecciones, las toxinas y las enfermedades metabólicas. Que, que los doctores, bueno, los productores en pregrado creo que siempre preguntan lo más clásico, ¿no? O sea, lo que siempre te va a venir en tu cuarto. Ok, después tenemos a la pielonefritis e infección de vías urinarias. Vamos a hablar de vías urinarias de tipo alta, que en este caso, pues, ustedes ya lo conocen, ya saben quién es, y se presenta aquí, y es la pielonefritis aguda. Nuestra pielonefritis aguda, estábamos hablando, pues, ya es que vendría a ser una inflamación, ¿verdad? Una inflamación del riñón y de la pelvis renal por quizás una infección bacteriana. La causa podría ser muchas cosas, como la obstrucción urinaria, el sondaje, reflujo, embarazo. Si se han dado cuenta, las mujeres tendemos mucho a tener muchas enfermedades. Una de esas, por ejemplo, el embarazo, es un factor de riesgo importantísimo, tanto para endocrino como para acá, por ejemplo, de lo que vendría a ser nefro. Entonces, importantísimo. ¿Por qué? Porque también puede ser causa de una pielonefritis aguda. Acá otra vez encontramos el sexo femenino, la diabetes mellitus, inmunodepresión, entre otros. ¿Qué va a pasar en esta pielonefritis? Lo que pasa es que nosotros tenemos una infección ascendente, ¿no? Que va en tu vejiguita. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a haber agentes habituales. Normalmente nosotros tenemos una flora bacteriana variada. Lo que pasa es que algunas veces, uno, por la mala higiene, dos, quizás, no sé, mantuvieron relaciones sexuales y, no sé, se contagiaron de algo, etc. de cosas, y tú como que tu cuerpo no estaba tan bien adaptado, te contagiaste de algo, eres inmunodeficiente, no sé, cosas así, te puede dar esto. Eh, entonces estas bacterias van a penetrar en la vejiga y si no se curan ahí, van a colonizar y se van a subir, van a aprovecharse y van a ir a la unión vesículo-ureteral alterada, después nos van a ir a nuestro reflujo vesículo-ureteral y así poquito a poquito, llegan a dónde? A nuestro riñoncito. ¿Dónde qué causan? Nos causan pues una pielonefritis. Ahora, las pielonefritis son bastante importantes porque como lo ven en el gráfico te dice que puede tener infecciones hematógenas, porque también pueden venir de, como lo puede ser agentes habituales como el estafilococos y la E. coli. Si ustedes se dan cuenta, tanto en infección ascendente como hematógena, encontramos aquí a la E. coli. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Miren este riñoncito tan bonito, ¿no? Acá vemos una necrosis ya tipo licuefactiva y vamos a ver formaciones de absceso e infiltrado ya dentro del neutrofilo. Y en la pielonefritis crónica vamos a ver pues, que ya, si es crónica, significa que yo lo tengo varias veces y es ya recidivante, ¿no? Es recidivante, es consecuencia de, y pues lo que causa es que vamos a tener ya nuestras cicatrices. Miren estas cicatrices cálices, en el cáliz, en la pelvis, y vamos a tener una afectación como tal pielocalicial, lo que nos va a llevar pues a nuestra pielonefritis y nuestra nefropatía. Ahora, las causas vienen a ser de dos tipos, a diferencia del otro que estábamos viendo, pues causas como obstrucción urinaria, sondaje, embarazo, sexo femenino, diabetes, entre otros, acá se dividen en dos, obstructiva y por reflujo. En obstructiva vemos infecciones recidivantes más lesiones obstructivas bilaterales y en el reflujo, y por ejemplo en la obstructiva también vemos anomalías congénitas del uretra. Yo me acuerdo que en embrión nos dijeron algo de anomalías congénitas del uretra, que también sería bueno que lo revisan. Y también, por ejemplo, vemos reflujo, en el caso de una forma más frecuente, ¿no? Que ya vendría a ser, pues, muchas infecciones del tracto urinario sobre otras
o sobre algún defecto congénito o reflujo interrenal. ¿Ok? ¿Qué es lo que veo, Heidi? Veo, eso sí no les van a preguntar, más que todo les van a preguntar las causas y las definiciones. No definición como tal, sino como que les van a dar el caso y ustedes van a decir si es pielonefritis aguda o crónica. ¿Ok? Acá lo que tienen que ver es fibrosis intersticial, dilatación o retracción de los túbulos, túbulos dilatados que contienen cilindros. Listo. Después, acá vamos ya a tener como que un cuadrito diferencial que nos dice, pues, eh, que la pielonefritis aguda es abrupta, edema intersticial, infiltrado de neutrófilo, más que todo por bacterias e hipersensibilidad por drogas, y la crónica es fibrosis intersticial, atrofia tubular, inflamación mononuclear e idiopática. Listo. Hasta ahí creo que súper bien porque la pielonefritis ustedes lo conocen, ustedes saben cómo es, solamente tendrían que ver las causas por las que se da y ya. En la vasculopatía lo que vamos a obtener es la arterionefroesclerosis, la hipertensión maligna y la microangiopatía trombótica. En la arteriosclerosis vamos a ver pues que ya va a haber un engrosamiento. Ustedes saben, bueno, esa clase todavía no lo tenemos, pero acá vamos a tener engrosamiento y esclerosis de la pared arterial, pérdida de la capacidad de concentración y filtración glomerular disminuida, porque obviamente se está engrosando, se está esclerosando, se va a hacer chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Ya no voy a tener filtración glomerular. Lógica. La hipertensión maligna, acá sí, chicos, el valor se lo tienen que grabar. La hipertensión maligna es mayor de 200 sobre 120. ¿Ok? Y van a haber factores mictógenos que van a producir hiperplasia de las enzimas y lo que va a causar pues que se ocluyan los vasos. Y acá pues vamos a tener una fibrosis, una necrosis fibrinoide, aterosclerosis en capas de qué? De cebolla. Ustedes les preguntan, en capas de cebolla y encima le dan que el paciente tiene, no sé, una presión de 300 sobre 130. Mm, ya, ¿de qué estoy descartando? Vasculopatía por hipertensión maligna. Ok. Micro, micro, microangiopatías trombóticas. Esto ya es una trombosis ya que está diseminada y pues lo vamos a dividir en dos. En síndrome urémico y en púrpura trombocitopénica, que creo que también ya la están estudiando o ya la han estudiado. Y después el síndrome urémico hemolítico infantil se da pues tenemos a nuestra famosísima E. coli. Y este E. coli va a producir una toxina que se llama Shiga. Esta toxina tienen que acordarse también porque en el final, en gastro, la vamos a ver otra vez. Y vamos a ver que aumenta leucocitos y la pérdida, ¿no? Y después vamos a ver nuestra púrpura, que es un anticuerpo contra el factor de von Willebrand. Y ya sabemos qué es. Ya. Ahora vamos a ver la enfermedad quística. ¿Qué nos dice nuestra enfermedad quística? Obviamente, pues, que vamos a ver quistes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tenemos un trastorno hereditario del desarrollo o puede estar adquirido. Acá lo que se tiene que acordar es que si hay más de 3 quistes, ya estamos llamando, pues, poliquístico, un riñón poliquístico. ¿Qué es lo que se tienen que acordar un poquito? Es la clasificación de Potter, ¿ok? Porque, miren, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver que la clasificación 1 y 3 tienen un riñón en esponja, ¿ok? Pero en este caso, pues su tamaño es normal, y en este caso también el tamaño es normal, pero miren cómo ha ido creciendo estos quistes. En cambio, estos quistes también han ido creciendo, pero más chiquititos, ¿verdad? Estos sí ya son más grandes. Y acá te dice, pues solamente en túbulos colectores, y acá ya te dicen en nefrón y túbulos colectores. Acá vamos a ver el riñón multiquístico unilateral infantil, o sea, en un solo riñoncito. Y vamos a ver pues que va a haber congénitos y van a haber simples. En el congénito, si ustedes ven la imagen, van a estar solitarios, son solitarios, no tienen pareja, no tienen a nadie. Y su pared está construida, ¿por qué? Por tejido fibroso. Si les dicen quiste renal solitario con tejido muscular liso, ¿cuál sería un congénito, verdad? Acá tenemos otro, que es pilocalicial, donde vemos un revestimiento de epitelio de transición y una metaplasia como tal. ¿Ok? Y en los simples, ya vamos a ver pues que son inocuas, que no son como que de gran gravedad y miden de unos 5 centímetros. Son quistes que son translúcidos, llenos de líquido claro y son membranas de única capa de epitelio cúbico. ¿Ok? Como les dije, lo importante es la parte de acá, la clasificación de Potter, porque lo demás sí es bastante general. ¿Ok? La enfermedad quística
La vamos a dividir en dos. En una enfermedad de nefropatía poliquística autoinmune dominante que viene a ser del adulto, acuérdense, si yo digo nefropatía poliquística dominante, ¿quién domina a quién? ¿El adulto o el niño? El que va a dominar o que tiene que mandar en casa o así, va a ser obviamente el adulto. ¿Y quién va a ser recesivo? Va a ser el infantil. Entonces, ¿qué tengo en la autosómica dominante? Vamos a tener mutaciones de la policistina 1 y 2, vamos a tener alteración de la detección mecánica, alteración del flujo de calcio y alteración, pues, obviamente, de crecimiento y la diferenciación de epitelio tubular. Con esto vamos a ver una matriz extracelular anómala, proliferación celular y secreción de líquido, lo que nos va a llevar a un quiste, ¿verdad? Que lo pueden ver, es un quiste que, no sé si alguna vez han visto esas cositas que se aplastan, ya más o menos yo lo veo así, como que da ganas de aplastarlo para que suene. ¿Ok? Que veo que obviamente no es normal el tamaño que tiene este riñoncito, es súper aumentado de tamaño y tiene diferentes quistes. La nefropatía poliquística autosómica recesiva ya es una variante pues juvenil, infantil y tiene fibrosis periporteal blanda, si ustedes lo ven. Tiene fibrosis hepática congénita, hipertensión portal y además puede llegarse incluso con esplenomegalia. Ya chicos, ya casi llegamos al final. Después vamos a tener nuestra obstrucción de flujo de salida. Ustedes, no sé si alguna vez han escuchado, yo siempre escucho, siempre escucho en el hospital que dicen, sí, doctor, hace años me operé de cálculos renales, me operé de esto. Y el doctor como que te pregunta y te dice, ¿cuál es el material por el que se forman más los cálculos renales? En primer lugar tenemos el 80% de oxalato de cálcico, que es oxalato más fosfato cálcico. Entonces, si les preguntan cuál es el más común, es el oxalato cálcico, el 10% por el amoníaco magnésico y pues el 6 a 9% del ácido bórico. Entonces, no sé si también alguna vez han escuchado que los abuelitos dicen, sí, me salió cálculos porque tenía el ácido úrico muy alto. No, si ustedes se dan cuenta, la mayoría son por oxalato cálcico. ¿Ok? La hidronefrosis viene a ser pues ya la dilatación de cálices como tal y vamos a tener una atrofia del riñón. Y acá vamos a ver que puede ser congénita como la atresia de la uretra y adquirida como cuerpos extraños. Y obviamente ustedes ya por diagnóstico por imágenes conocen pues a nuestro cálculo coraliforme que tiene pues una formita de un coral, ¿verdad? Ya chicos. Y por último, pero no menos importante, más bien creo que ese es un poquito más importante, vienen a ser pues nuestros tumores renales. ¿Qué nos dicen nuestros tumores renales? Primero tenemos al oncocitoma. El oncocitoma viene a ser un tumor renal de tipo epitelial, es un carcinoma de células renales. Como ustedes pueden ver, no es maligno, es más bien benigno. Y pues tiene A. Siempre que les digan benigno y maligno, no necesariamente significa pues lo de la metástasis, cáncer, etc. Pero les pueden decir que es benigno, pero por ejemplo puede obstruir ciertas cosas, ¿ok? Entonces es bastante importante que se sepa sobre el oncocitoma. ¿De dónde vienen? Vienen de conductos colectores y se da pues porque pierdo ciertos cromosomas como el 1 y el 14 y lo que voy a ver es un marrón claro grisáceo. Ah, ya, esa es fijísima, o sea, ya es una fija total que les digan, lesión en forma estrellada en el centro. Cosita, de frente. Ya eso es de frente. Incluso creo que les ha venido en su pasito, no sé, a mí me vino el año pasado en mi pasito. Y no, o sea, eso es como que lo más importante, ¿no? Porque después viene el citoplasma eosinófilo, que también pueden tener otras enfermedades, abundantes mitocondrias. El carcinoma de células renales ya se divide en células claras, papilar y cromófobo. En las células claras, lo que vamos a tener es 60-70% de todos los cánceres renales y van a ser solitarios, ¿ok? Y tienen múltiples patrones, a diferencia del papilar que ya se da, pues, obviamente en la corteza renal y son tumores bien circunscritos con pseudocapas de gris amarillo. Ahora, les pueden hacer caer aquí, ¿por qué? Porque si ustedes han leído, ahí dice cicatriz central, ¿verdad? Pero dice cicatriz central estrellada. ¿Y qué pasa en el cromófobo? Lo que pasa es que sí tiene una cicatriz central, pero no es estrellada. Esto no es estrellada. Esto es estrellado. ¿Ok?
Entonces, más que todo eso. Y en las células claras que veo red de pequeños vasos, en el papilar veo macrófagos espumosos y... ya. En el papilar se les dicen cuerpos de Samoma, ya de frente, ya, papilar. O sea, no las duden, chicos. Hay cosas que sí son demasiado fáciles y que muchas veces dudan, solamente porque no leyeron bien, ¿ok? Y en el cromófago ya vemos una cicatriz central y siempre le dicen la edad, paciente de 70 años de edad que viene con un tumor renal, y se le observa que tiene cicatriz central y más que todo eso. Ustedes dicen, pucha, pero tiene cicatriz central, el oncocitoma también. No, pero este te dice solamente cicatriz central, no te dice cicatriz estrellada central. ¿Ok? Y estas ya vendrían a ser pues las fuentes de información que se utilizaron. Y ahorita, como siempre, vamos a pasar a nuestros queridísimos flashcards o banquetito un poquito para poder repasar todo esto. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir acá y voy a... No, miento. No, ¿cuánto es? 133. Ya, vamos a hacer 30. Ya. Ay, no estoy compartiendo. Mm, Ya. Dice, ¿qué producción anormal se asocia a la hipertensión maligna? La producción de toxinas Shiga, ¿por quién se da? Por la E. coli, no puede ser. Aumento de la secreción de adrenalina y producción de insulina excesiva. Esto está mal, porque la producción de toxinas Shiga más se da por la E. coli. Eso está mal. ¿Cuál es la principal causa de la pielonefritis en pacientes jóvenes? Ya. ¿Recuerdan que estábamos hablando acerca de que tenemos que tener bastante cuidado con las infecciones porque nos pueden dar infecciones, o sea, nos puede dar pielonefritis debido a estas? Ok. ¿Cuál es una de las características de la nefritis tubulointersticial aguda? Mm, ¿Qué caracteriza las glomerulopatías? Aumento de la presión arterial en los riñones, inflamación de los túbulos renales o alteración en los pococitos de la infiltración glomerular. ¿Se acuerda que estábamos hablando al inicio de las PPTs sobre los povocitos? Ya no se olviden que afecta a los povocitos. Va a afectar a ciertas partes del glomérulo, pero en especial a estos povocitos. Entonces, eso más que todo. ¿Qué tipo de riñones se observan en la glomerulonefritis mediada por anticuerpos? Mm,
Ya. Ahora, más que qué tipo de riñones, ¿qué es la glomerulonefritis mediada por anticuerpos? No se olviden de repasar esta primera parte, esta de acá, los mecanismos de lesión. Porque los mecanismos de lesión son los que les van a dar las fijas prácticamente para decir cuál es cuál. Y en este caso, pues vamos a ver depósito de glomerulo de complejos antígenos, anticuerpos que reaccionan in situ, que ya les dije cómo, y mediadas contra el anticuerpo en membrana basal. ¿Ok? Ya. Bueno, esto no lo vamos a responder. Vamos a responder más que todo en los que tienen alternativa múltiple. Ya. En el contexto de la nefropatía por IgA, ¿cuál es el factor principal? ¿Se acuerdan que yo les dije IgA respiratorias altas? ¿Ok? Ya. ¿Se acuerdan que los pocitos que hacían filtraban, verdad? Entonces, más que todo es eso. Y si se daña, pues va a haber un aumento de o sea, no disminución de la filtración glomerular como tal. Entonces aquí te dicen, los pocitos son células epiteliales que forman parte del glomérulo y son esenciales para el proceso de filtración sanguínea y su función principal es mantener la integridad de la barrera de filtración de los riñones. Sí, exacto. Es lo que les estaba diciendo. ¿Qué antígenos se asocia a la glomerulonefritis postestreptocócica y cuál es su mecanismo de acción? La IgA. No se acuerdan, chicos, siempre les van a preguntar acerca de los antígenos. Entonces, sí es importante que recuerden qué tipo se asocia a tal cosa. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, te dice que se asocia a la exotoxina. Ya. ¿Qué rol tienen los linfocitos T en la glomerulopatía? Ya, ¿se acuerdan que había estos mediadores? Estos son los mediadores. Entonces, esta diapositiva, en lo principal, es la más importante para poder entender por qué se dan las glomerulopatías. ¿Ok? ¿Cuál es uno de los síntomas de la pielonefritis aguda? Nefritis aguda, fiebre. Es la inflamación supurativa de la piel. Ya. ¿Cuál es la función de pocitos en el glomérulo? Realizar filtración de la orina, que ya estábamos viendo. ¿Cuál es una posible complicación de los cálculos renales? Nefritis, no, hidronefrosis. Es lo que estábamos viendo, ¿no? La nefritis y este, los cálculos renales y la hidronefrosis. ¿Qué son los inmunocomplejos circulantes? Ya. Entonces acá nos queda más claro que son los inmunocomplejos circulantes porque van a ser pues anticuerpos que reaccionan con antígenos que van a estar en la circulación y que van a hacer que van a formar complejos que activan el sistema inmunológico. Entonces, nosotros tenemos estamos explicando acá, estamos diciendo, tenemos nuestro antígeno y tenemos nuestro anticuerpo. Eso lo van a encontrar en los libros. Está como que así. O sea, esta es la parte del antígeno y este puede ser el anticuerpo y pues van a hacer su trabajo, ¿no? Estos van a hacer su trabajo. Se une y ¿qué nos van a dar? Nuestros inmunocomplejos. Entonces, ¿qué nos preguntan acá? Nos dicen, ¿qué son los inmunocomplejos circulantes? Son anticuerpos que van a unirse con un antígeno en nuestra circulación, porque es circulante, en cambio si dijera in situ, estamos hablando de que el antígeno se encuentra ahí, pero viene el anticuerpo y ya, pues, provoca la activación del sistema inmunológico, ¿verdad? ¿Qué caracteriza a la glomerulonefritis membrana proliferativa? Ya, esto sí estaba bien fácil. ¿Qué es la uremia? La uremia viene a ser, pues, La uremia viene a ser la manifestación de la azoemia, ¿ok? ¿Y cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda? Estábamos hablando de enfermedad tubulointersticial, si no me equivoco. Si no, sí. Eh, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, estábamos hablando que nos lleva sumamente a la muerte. Y pues, ¿qué vamos a ver? Semilunas, estamos hablando de semilunas,
que van a ser de tipo glomerulonefritis, ¿no? ¿Qué es la glomerulonefritis mediada por anticuerpos contra membrana basal glomerular? Estamos hablando, ¿se acuerdan que estábamos hablando de los antígenos de anticuerpo y todo? Ya. Como les dije, aprendas esa primera diapositiva porque es bastante importante. Y en este caso, pues viene a ser, es una enfermedad caracterizada de la rotura de membrana basal glomerular con linfocitos del IgG y C3. No se olviden de IgG y C3 porque la mayoría tiene. Ya, ya. Igual en la otra. ¿Qué caracteriza a la glomerulopatía por depósitos densos? Aumento de depósitos subendotheliales. ¿Qué tipo de cambios genéticos están asociados a los carcinomas de células glomerulares? Pérdida del cromosoma 1 y 14 que les estaba explicando. ¿Qué es el síndrome nefrotóxico con afectación glomerular? Ya. Si teníamos afectación glomerular y es nefrotóxico, estábamos hablando de quizás fármacos, entre otros. Entonces yo diría que es una... Ujú. Nefritis hereditaria, estamos hablando de qué síndrome estamos hablando de la nefritis hereditaria, estamos hablando de qué, del síndrome de Alport, ¿se acuerdan? Este síndrome de acá, hereditaria, ese es el que más lo caracteriza. ¿Qué caracteriza? Nefritis, sordera de conducción y trastornos de ojo en la mutación de dónde? De nuestro colágeno tipo 4. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué tipo de lesiones se observan en la enfermedad por depósitos densos? Eso está por ahí. Ya. Se dice que pues tiene depósitos electrodensos de la membrana y la enfermedad por depósitos densos se caracteriza pues obviamente por presencia de depósitos electrodensos en nuestra membrana basal glomerular. ¿Qué se asocia a la oliguria? Esto, no, disminución de la cantidad de orina producida. ¿Qué antígeno está asociado en la glomerulonefritis? Chicos, esto es de la esponja estreptocócica. No se olviden porque eso sí, yo creo que sí o sí les van a preguntar. Esto. Ya. ¿Qué les dicen? Les dicen enfermedad de inmunocomplejos, que tiene IgG, y pues el antígeno viene a ser proteínas estreptocócicas, hipersoluridad y no sé qué, y si les dicen depósitos inmunocomplejos en joroba, ustedes saben qué es, pues estreptocócica. Ya, ¿qué es la enfermedad de cambios mínimos? Era más que todo, pues, es un aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? En los niños. ¿Y qué más hacía? Era la más frecuente y sí actuaba frente a los corticoides. ¿Y qué tenía? Había algo característico de los cambios mínimos. Era reversible también, pero ¿qué tenía? Tenía esta de cargada de lípidos y gotitas proteicas. No se olviden de lo que está en rojito, ¿ya? Ya. ¿En qué edad se presenta comúnmente el carcinoma de células renales? Estamos hablando de un paciente de mayor de 60 años, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la causa más común de la glomerulonefritis postestreptocócica? Obviamente inmunocomplejos que están producidos por el estreptococo. En la glomerulopatía, ¿qué mediador es fundamental para la activación celular? La C5A. ¿Se acuerdan de la C5A? Porque eran mediadores que activaban nuestra cadena. ¿Se acuerdan? Ya. Si no me equivoco. Ya. Ya, chicos. Eso entonces sería todo por, por hoy. Ya mañana veríamos mi pantalla. Bueno, entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Mañana nos vemos para la siguiente clase.
Gracias.